Entonces, haciendo una analogía entre nuestras vidas con textos narrativos, podemos decir que organizamos nuestras experiencias de vida a partir de una selección de estas narrativas y los significados que les atribuimos. Y necesitamos que estas narrativas guarden coherencia, las hacemos lineales, encajamos vivencias en significados que abrochan más y más la historia de nosotros mismos, que así vamos tejiendo. En este sentido, quedan, sin que lo deseemos, enquistados y aparentemente destinados a quedarse, aquellos problemas que más nos hacen sufrir. Esta trama expresada como texto narrativo forzosamente ha dejado en el camino muchísimos más datos, hechos, vivencias y experiencias que las que ha anclado. Más aún, también ha dejado de lado interpretaciones y significaciones posibles, tanto de las vivencias ancladas como de las olvidadas o no consideradas como suficientemente importantes para ser recordadas. Pero justamente ese modo narrativo tiene potencialmente espacio para rescatar y recrear historias alternativas a la historia oficial o dominante, a partir de resignificar los acontecimientos. White, inspirado en Goffman, identifica la narrativa con la que llega el paciente o la familia a terapia como la historia dominante, y el cúmulo de experiencias y posibles significaciones que han quedado fuera de esta historia dominante porque no encajan en ella, le llama acontecimientos extraordinarios. Estos últimos son la materia prima exquisita que le permiten al sistema familiar o al paciente y permitirá, análogamente a las partes que acuden a mediación, co-construir una historia alternativa con enfoque a futuro a partir de un anclaje diferente. Un recurso importante para ayudar a este movimiento es la llamada externalización del problema. Se coloca la narrativa saturada de problemas como un hecho externo. Se le da en el lenguaje una identidad objetiva y entonces, mirando esta narrativa saturada de problemas como un hecho externo, se acompaña al paciente a analizar cómo ha estado el problema afectando a sus vidas y a sus relaciones. Se induce así a separarse como persona del problema y esto facilita el siguiente movimiento, que es bucear en los recuerdos para identificar acontecimientos extraordinarios. Con ellos como materia prima y una actitud de protagonismo sobre la propia vida, protagonismo que se propicia a partir de haber sido capaces de experimentarse como persona independiente de esta narrativa saturada de problemas, es posible acompañar a la construcción personal y co-construcción familiar de una historia alternativa. Para invitar a la persona a explicar los acontecimientos extraordinarios, por ejemplo, se le pregunta: ¿cómo pudo usted resistirse a la influencia del problema en esta ocasión? También se los induce a describirse a sí mismas, pero a la luz de estos acontecimientos extraordinarios. ¿Qué le dice de sí misma el haber actuado así en esta ocasión? La ocasión es un acontecimiento extraordinario en el cual la persona pudo resistirse al problema. La identificación de acontecimientos extraordinarios que hicieron la diferencia hace tambalear los significados y los calificativos que parecían tan firmes y brindan la oportunidad de resignificar aquellas narrativas, las motivaciones que se atribuyeron, las calificaciones hacia uno mismo y hacia los otros que se atornillaron. Pero la terapia se completa construyendo una nueva narrativa, que al principio será muy débil, pero puede fortalecerse de varias maneras, especialmente por la energía que puede poner la persona en el cambio de escenario y apertura de posibilidad de construir un futuro en el que el problema, la disfuncionalidad, la pauta relacional actual es modificada, reencauzada, superada. Una pregunta que se puede introducir es, por ejemplo, ¿cómo cree usted que esta información sobre usted mismo afectará sus próximos movimientos? Este trabajo se realiza con total conciencia y necesario compromiso de la persona.
Ella es el público, el lector, el narrador o el escritor, el crítico y el revisor, que reescribe y resignifica su propia historia, esta vez con final abierto y redirigido hacia lo que la persona ha decidido ser. A partir de todo ello, es que Saracov propone su modelo circular narrativo para el abordaje de conflictos en mediación. El modelo circular narrativo de abordaje de conflictos, por supuesto, percibe a los conflictos como narrativas con características sistémicas, es decir, cada parte narra la historia de lo que sucede entre ellos de modo tal que queda atrapada en historias que se repiten y de las cuales parece no haber salida. Cada uno asume sus personajes y asigna roles fijos a los demás y sin quererlo a veces y por comodidad a otras, congela la dinámica entre ellos que parece destinada a repetirse sin poder nunca cambiar las cosas. El mediador busca con sus preguntas que las partes identifiquen alguna novedad, algún acontecimiento extraordinario y a partir de allí intenta desestabilizar estas narrativas. Evitar la colonización significa salirse de la historia donde uno acusa y el otro responde a la acusación, ya sea que defiende, justifica o niega, pero queda atrapado en el mismo relato. También se busca desetiquetar a los villanos, encontrando algún modo de localizar positivamente o resignificar acciones o intenciones. Al contexto que colabora para que nos quedemos con el mismo mapa, tratamos de ampliarlo incorporando otras posibles perspectivas y las tramas que nos cuentan las ayudamos a cuestionar con preguntas para ampliar la visión estrecha que nos encerró en el conflicto que parece no tener solución. Se trabaja en las generalizaciones, cuestionándolos siempre, nunca, todo, nada. Se trabaja en las comparaciones, en lo que tienen de simplificación, en tanto dejan fuera o omiten matices. Por ejemplo, es igual a su padre. Esto nos condena a que no pueda cambiar porque su padre es, fue y será el malo. Se intenta entonces que a través del diálogo acompañemos a las partes a deconstruir la narrativa confrontativa cambiándola por una nueva narrativa, una historia alternativa que las partes mismas puedan co-construir. Esta nueva narrativa es una historia alternativa, no es ni más ni menos verdadera o falsa que aquellas con las cuales las partes se enfrentaron, porque no nos preguntamos más por la verdadera historia. Es una nueva historia construida a partir de la desestabilización de las dos versiones anteriores. Dicha desestabilización se logra en diálogo, descubriendo y cuestionando supuestos, percepciones sesgadas, modos lineales y unilaterales de ver. Hemos recorrido el trasfondo teórico, filosófico, antropológico, sociológico y psicológico que da soporte al mundo de la gestión colaborativa de conflictos. Al conocer las técnicas, las estrategias, las herramientas y las prácticas, todo este soporte teórico cobrará más valor, más claridad. Incorporaremos mejor y más acabadamente la parte práctica si podemos articularla con estas raíces teóricas fundantes.